divertido, en donde podrán aplicar toda la creatividad posible. Fíjense, vamos a empezar. Dice, leemos un cuento. Un día genial. Jimena y Aranza son hermanas gemelas y hasta el año pasado estudiaban juntas en el mismo salón de clases. Desde este año estudiarán en secciones distintas. La separación las apenó mucho. Jimena entró triste a su nuevo salón, pero al volver a ver a alguna de sus amigas se rió. Además, su nueva maestra, Roxana, propuso al grupo empezar el día con un proyecto de arte, lo que entusiasmó mucho a la niña. A pesar de ello, se preguntaba, ¿cómo le irá a mi hermana? Aranza quería regresar a su casa. No se sentía cómoda, pues todos sus compañeros y compañeras eran nuevos para ella. De repente, una niña muy amable, Victoria, la saludó y le pidió que se sentara con ella. Toda la mañana trabajaron juntas y la incomodidad de Aranza fue desapareciendo gracias a la amistad de Victoria. A pesar de estudiar en secciones distintas, las dos hermanas se divirtieron, aprendieron cosas y conocieron nuevas amistades. Al final, el primer día de clase fue sin duda alguna un día genial. Veamos ahora algunas preguntitas que podemos hacer acerca de la historia que hemos leído. Fíjense. Dice, ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de texto es? Nos están contando una historia, ¿verdad? Nos están narrando. Entonces, por ahí es una pista. ¿Qué tipo de texto es? Narrativo. Ahora, ¿a qué género literario pertenece este texto narrativo? Muy bien, un cuento, perfecto. ¿En qué lugar y tiempo ocurre la historia? El lugar es el colegio y el tiempo en que ocurre la historia sería empezando el año escolar. ¿Quiénes son los personajes? Entonces, podemos decir que los personajes principales son las dos hermanas gemelas, ¿verdad? Luego entra Roxana, que es la profesora, Victoria, que es la amiga nueva que hace Aranza. ¿Cuál es el problema que ocurre? Bueno, el problema que ocurre, como lo vimos en el cuento, es que Jimena y Aranza son hermanas gemelas que siempre han estudiado juntas. Entonces, ahora, desde este año, estudiarán en secciones distintas. Ese es el problema que ocurre y en el que se desarrolla la historia. ¿Cómo se soluciona el problema? El problema se soluciona cuando las niñas hacen nuevas amistades y se sienten bien. Esto lo vamos a desarrollar mejor un poquito más adelante. Por último, ¿qué tipo de cuento es? Les pregunto, ¿en este tipo de cuento ustedes ven algún personaje imaginario, fantástico, algún dragón, una princesa? No, pues no, porque es un cuento realista. ¿Qué es un cuento realista? Fíjense, vamos ahora a definir lo que es un cuento realista. El cuento realista narra una historia que puede suceder en la realidad. Podría suceder en la realidad y tiene tres partes. Una parte que se llama inicio, una parte que se llama nudo y una parte que se llama desenlace. ¿Qué vamos a encontrar en un cuento en la parte de inicio? Bueno, en la parte de inicio comienza la historia y se presentan los personajes, el lugar y el tiempo donde ocurre la historia. Esto casi siempre está en el primer párrafo. Luego viene el nudo, que es el desarrollo de la historia, presenta lo que va a pasar después y da a conocer el problema. Por último, en el desenlace se soluciona el problema y se hace el final de la historia. Muy fácil, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son las características del cuento realista. Fíjense, las características del cuento realista son también muy sencillas porque se basa en que los hechos siempre van a ocurrir en un lugar real, o sea, no hay un bosque mágico, el jardín encantado, el bosque de los sueños, no, siempre son lugares reales de nuestro entorno y por eso los personajes son siempre humanos. El tema de la historia siempre va a ser continuo, se mantiene el mismo tema.
Fíjense, aquí cuando analizamos el cuento, vemos que el inicio está en el primer párrafo, ¿verdad? Comienza la historia y se presentan los personajes, el lugar y el tiempo. Entonces, los personajes son Jimena y Aranza. La historia se realiza en el colegio, en el salón de clases, y el lugar es que durante este año, o sea, está empezando el año escolar. En el nudo, que son estos dos párrafos, dice qué es lo que va a pasar o lo que pasó en la historia y ya dice de frente cuál es el problema, que es que están tristes de estar separadas. Por último, en el final de la historia, ¿verdad? Se da el desenlace y dice que las niñas, a pesar de estar en secciones distintas, se divirtieron, aprendieron cosas nuevas y conocieron nuevas amistades. Se soluciona el problema. Al final, el primer día de clase fue sin duda un día genial. Esta va a ser la estructura de un cuento realista. Siempre se va a mantener. Muy bien. Por ahora podemos decir que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, muy bien, que el cuento realista narra una historia que puede suceder en la realidad a un grupo reducido de personajes. Importante, yo no puedo hacer una historia con muchos personajes, es pocos personajes, en un lugar y tiempo determinado. Y la historia se organiza siempre en tres momentos, que son el inicio, que me dice cómo comienza, el nudo, que es lo que sucede después, y el desenlace, que es lo que ocurre al final. Veamos, apliquemos lo aprendido. Ahora debes ingresar al link que se envió en el archivo de la actividad y responder un cuestionario sobre el tema que hemos visto. Además del tema, van a haber algunas preguntas tipo de comprensión lectora de la historia Un día genial. Recuerden que al terminar debes darle enviar y me va a llegar a mí el cuestionario. Espero que les haya gustado la clase, es bien sencilla. Mañana vamos a estar haciendo unas actividades prácticas. Feliz día, chicos. Besitos y saludos.